En aquel tiempo, el rey Nabucodonosor gobernaba sobre el imperio de Babilonia y tenía como prisioneros a todos los israelitas. Entonces, tomó a algunos soldados y les dio la misión de ir al pueblo judío y traer a los jóvenes más sanos, destacados en sus estudios y apuestos, para que sirvieran al rey en todo lo que él quisiera. El rey les dijo a sus sirvientes: asegúrense de enseñarles todos los conocimientos, costumbres e idiomas de los persas y entrénenlos para que sean los más fuertes y puedan servir adecuadamente en mi palacio real. Tengo una idea, continuó diciendo el rey. Denles de comer los alimentos de mi cocina. Estoy seguro que si ellos los comen, serán tan sabios, fuertes y apuestos como yo. Todos los jóvenes aprendices estaban disfrutando de la excelente comida que el rey les daba. Pero Daniel no quiso contaminarse con esa comida, pues era ofrecida a ídolos. Así que pidió permiso al mayordomo de comer otro tipo de alimentos, a lo que respondió el mayordomo: tengo miedo de mi señor el rey, porque él me dio la orden de alimentarlos con la comida de su cocina, y quizá ustedes luzcan pálidos y débiles, y me corten el cuello por eso. Pero Daniel, con gran sabiduría, le dijo: te propongo que nos des de comer, a mí y a mis amigos, únicamente vegetales y agua. Y pasados 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes. Luego, decide de acuerdo con lo que veas. El mayordomo estuvo de acuerdo con Daniel y los puso a prueba durante 10 días, donde él mismo pudo ver que Daniel y sus 3 amigos eran más sabios y físicamente más fuertes que los demás. El día que el rey llamó a todos los jóvenes para probar su conocimiento y ver los resultados de su entrenamiento, quedó muy sorprendido. Así que el rey Nabucodonosor dijo: después de evaluar a todos los jóvenes, he hallado que Daniel y sus amigos son 10 veces mejores y de ahora en adelante servirán en mi palacio. Y así fue como Daniel y sus amigos se destacaron entre los demás jóvenes del reino, siendo conocidos por su fidelidad y gran sabiduría. Quiero rendir mi vida.
Dios, este es el tiempo. Estoy yendo más profundo, hay lugares nuevos para mí. Estoy creyendo en grande, veré lo que no imaginé. Dios está moviendo, imparable es su amor. Que siga la fiesta, que no pare, este es el momento. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Más fuerte a ti cantamos, a ti cantamos, a ti cantamos. Ven que se levanta el poder de su gloria. Su amor lo llena todo, sé que se acerca. Estoy yendo más profundo, hay lugares nuevos para mí. Estoy creyendo en grande, veré lo que no imaginé. Dios está moviendo, imparable es su amor. Que siga la fiesta, que no pare, este es el momento. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Más fuerte a ti cantamos, a ti cantamos, a ti cantamos. No dejaré, no dejaré de alabarte, Dios. Te santo Rey, hoy te santo Rey, todo es nuevo en mí. No dejaré, no dejaré de alabarte, Dios. Te santo Rey, hoy te santo Rey, todo es nuevo en mí. Dios está moviendo,
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Qué bendición poder compartir el día de hoy con su reunión familiar de adoración con la preciosa iglesia FBN Puerto Montt, con sus pastores Salvador y Patricia y su hermosa familia, a quienes les envío un cariñoso saludo, un abrazo fraterno y mi deseo de que Dios siga bendiciendo a la iglesia, añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Y como les decía, para mí es un privilegio poderles compartir la palabra de Dios. Es un gran honor que el día de hoy sea el invitado para exponerles la predicación. Quiero compartirles un precioso mensaje del Señor que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Y para eso quisiera invitarles a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios ahí en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Antes de poder compartirles la palabra, quiero tener un tiempo de oración con ustedes y permitir que Dios abra nuestros corazones, abra nuestro espíritu para recibir la palabra el día de hoy. Amado Señor, en este momento yo te pido que tú hables a la vida y al corazón de cada uno de mis hermanos que hoy está presente en esta transmisión, a través de estas plataformas virtuales, Señor, desarrollando nuestra reunión familiar de adoración como iglesia, como familia. Hoy esperamos, Señor, que tu palabra hable a lo profundo de nuestro corazón, que tu palabra sea el instrumento tuyo, la espada del Espíritu, Señor, que pueda penetrar nuestro corazón, el interior de nuestra alma, discernir nuestras emociones, nuestros sentimientos y traer dirección a través de tu palabra. Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que hoy sea una realidad, que el que está caído se pueda levantar por la palabra de Dios, que el que está desanimado cobre ánimo, Señor, se levante nuevamente y entienda que hay mucho camino que recorrer, que hay muchas cosas por conquistar, que Dios tiene sueños y anhelos con FBN Puerto Montt que están ahí a la mano, que solo necesitamos creer, que solo necesitamos ser impulsados, que esta palabra pueda hacerlo para todos y cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero referirme a este precioso salmo y especialmente porque hay una práctica muy importante que el salmo está invitándonos a desarrollar, y sobre todo en un tiempo como este, en donde estamos viviendo convulsiones a nivel político, social, en todas las esferas de poder y de autoridad y de gobierno. Estamos viviendo un tiempo difícil y complicado. Estamos a punto de enfrentar algo muy importante para nuestra nación. Por lo tanto, como iglesia, nosotros necesitamos estar claros. Nosotros necesitamos saber lo que Dios espera de nosotros. Y lo que Dios espera de una persona como tú y como yo, de una persona que es un seguidor de Jesús, es que por lo menos tengamos claro el camino que estamos recorriendo, que por lo menos tengamos claro el llamado que hemos recibido, que por lo menos tengamos claro que hay directrices que el Señor ha entregado, una dirección para nuestra vida, una dirección para nuestra familia, una dirección para nuestra iglesia, y que hoy se hace vital y es de suma importancia que usted pueda comprender que Dios lo ha llamado para que usted sea parte de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en una nación como esta. El Salmo número 1 me encanta porque el llamado que hace, como les decía yo, es el llamado a la reflexión. Es el llamado a poder meditar, a poder pensar cuáles son las
oportunidades que yo tengo cuando desarrollo el camino que Dios tiene delante de mí y cuáles son las consecuencias cuando yo desarrollo el camino que es totalmente opuesto al camino que el Señor desea que yo camine. Es por eso que es muy importante, porque la Escritura está llena de recursos, está llena de llamados, está llena de consejos que nos están permanentemente diciendo lo que nosotros debemos hacer, cuál es la ruta que debemos tomar, ¿verdad? Por eso es que en el día de hoy recuerdo especialmente al apóstol Pablo cuando él habla ahí en 1 Corintios capítulo 13 en el versículo 12 y 13 cuando nos dice que hay cosas que él no conoce, que él no sabe, que no lo podemos saber todo en este tiempo, que hay muchas cosas que permanecen en la oscuridad, pero que están ahí, que el Señor las quiere mostrar, que el Señor las quiere revelar, que el Señor quiere que tú y yo sepamos. Ahora, dice Pablo, conocemos a media. Ahora vemos como en un espejo, más o menos de manera turbia, lo que hay delante de nosotros. Pero hay un Dios que por medio no solo de la reflexión, sino a través de la experiencia, a través de la fe, de la esperanza y del amor, quiere revelarse a nuestras vidas, quiere mostrarnos cuáles son los pasos que debemos seguir, quiere mostrarnos cuáles son las acciones que debemos tomar, quiere mostrarnos cuál es el compromiso que tú y yo debemos tener con Él. Es por eso que la fe cristiana necesita estos elementos, necesita el elemento de la reflexión, y es lo que nos enseña el Salmo número 1 y nombra una variedad de beneficios que hay cuando tú eres capaz de meditar, cuando tú eres capaz de pensar tu fe, cuando tú eres capaz de reflexionar las cosas que están delante de ti. Y dice el salmista que el varón que hace este ejercicio es bienaventurado. ¿Por qué? Porque no se involucra en los consejos de malos, no se involucra en los caminos de pecadores, no se involucra en los hombres que tienen como costumbre sentarse en sillas de escarnecedores, sino que encuentra en la ley del Señor su delicia, encuentra en la reflexión de la Biblia, en la enseñanza de las Escrituras, en la predicación de la palabra de Dios, en el discipulado y en todas las herramientas que el Señor le da a la iglesia, encuentra sentido para la vida, encuentra que hay una manera de caminar, una manera de dirigirse en esta vida que le pueda permitir ser una persona bendecida, ser una persona próspera. Y con esto no estoy diciendo que usted no va a tener problemas, con esto no estoy diciendo que usted no atravesará dificultades como es posible que usted las esté atravesando el día de hoy, sino que yo le estoy hablando de algo más profundo, de algo que tiene que ver con su interior, de algo que tiene que ver con su ser íntimo, con su alma, con su espíritu mismo, con su corazón mismo. Cuando usted es capaz de llevar adelante la reflexión, es capaz de dejarse moldear por la palabra de Dios y es capaz de permitir que el Espíritu Santo use esa palabra, habrá un refrescar en usted espiritual, habrá algo poderoso en su interior que le permitirá a usted enfrentar cualquier dificultad con el más grande recurso, con el más grande tesoro que Dios nos puede dar el día de hoy, que es la paz del Señor. Que tener la paz del Señor para enfrentar cualquier circunstancia, para enfrentar cualquier adversidad. Por eso dice el salmista, este es un hombre próspero, este es un hombre bendecido, es un hombre que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. ¿Por qué razón? Porque hay en su interior una disciplina espiritual, hay una formación en su interior espiritual que lo hace ser distinto, que la hace ser distinta, que la hace ser diferente y la hace ser parte, a usted y a mí nos hace ser parte de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Me encanta este salmo porque estamos frente a una comparación que el salmista realiza entre el camino del piadoso versus el camino del impío. Lo que el salmista nos está tratando de decir es que nos muestra la felicidad de aquel que sigue el plan de Dios para su vida. Hay algo que usted debe saber, mi querido hermano, mi querida hermana. Usted no solamente es parte de una congregación, usted no solamente se reúne y se congrega, usted es parte de un plan, usted es parte de un diseño.
Usted es parte de una obra, de un propósito eterno que nació en el corazón de Dios y que se está desarrollando el día de hoy en su vida, que se está desarrollando mientras usted participa en la iglesia, mientras usted se compromete en la obra del Señor. Entonces, mientras usted está desarrollando su vida espiritual, el Señor garantiza para usted que tendrá momentos de gozo, garantiza que usted tendrá una vida de plenitud. Amén. Hay tres cosas que son muy importantes que el salmista menciona en este pasaje, y son las cosas que usted y yo en este camino debemos evitar. Cuando seguimos el plan de Dios, cuando seguimos, ¿verdad?, y estamos comprometidos en llevar adelante el propósito de Dios, estas tres cosas son las que debemos evitar. Primero, el camino de los malos o el consejo de los malos. ¿Qué significa esto? Que hay en este mundo corrientes de pensamiento, hay ideas, filosofías humanas que aparentemente se presentan de buena forma, pero que muchas veces son ellas las que nos separan de una vida espiritual bendecida, nos separan y dañan nuestra espiritualidad. El consejo de malo es aquel consejo que viene y nace de un corazón rebelde, de una mente corrompida, de un hombre, una mujer que está lejos de ser una persona que considere a Dios en todos sus caminos, porque alguien que considere a Dios en sus caminos, jamás en la vida será una mala influencia. Jamás en la vida te llevará a caminar por el camino que a Dios no le agrada. Por eso lo que hay que evitar en primer lugar es el consejo de malo. El consejo de malo sería aquí todo aquello que se opone a la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 1 tenemos una gran exhortación de Salomón que nos dice que los proverbios son sentencias cortas que pertenecen a una larga reflexión, que están diseñadas por una larga experiencia de la vida, pero que son útiles para ti y son útiles para mí. Y nos hablan, esas reflexiones nos hablan del temor de Dios, nos hablan de considerar la instrucción de la palabra de Dios, nos hablan de vivir una vida lejos del egoísmo, lejos de la venganza, lejos de todo aquello que signifique, ¿verdad?, una vida de injusticia, una vida en donde no se considera lo que Dios desea para la vida del ser humano. Es por eso que lo primero que hay que evitar para poder llevar este camino es el consejo de malo. En segundo lugar dice el camino de pecadores. Cuando habla de camino, está hablando no solamente de alguien que comete un error, no está hablando de alguien que quizás por causa de la debilidad humana haya caído o haya fracasado, tal vez como puede ser tu momento en esta hora, como puede ser tu realidad en esta hora. Cuando habla de camino, está hablando de una filosofía de vida. Está hablando no solo de un camino, no solo de un pecado, sino, como dice Romanos capítulo 1, ¿verdad?, en los versículos finales, y el capítulo 2, ¿verdad?, cuando dice que estos se agradan cuando son capaces de llevar a las personas a rebelarse en contra de Dios. Porque el pecado no tiene que ver simplemente con las cosas que pueden ser productos de la humanidad y que pueden permanecer, ¿verdad?, ¿no es cierto?, ahí dentro de las tentaciones que tienen que ver con la moralidad, que tienen que ver con la ética. Es algo que va mucho más allá, es mucho más profundo, tiene que ver con todo lo que es la voluntad de Dios. El pecado se relaciona con la voluntad de Dios, se relaciona con la voluntad de Dios porque atenta contra ella, atenta contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay que alejarse del camino de los pecadores, de que muchas veces un hombre peca delante de Dios cuando no arregla su situación con Dios, cuando no es capaz de pararse frente a Dios y reconocer que aunque es pecador, es lavado y redimido por la sangre de Cristo, que aunque es un hombre que comete errores, una mujer que comete errores, es hijo, es una hija de Dios. Por lo tanto, tiene una herencia, tiene una posición, está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por lo tanto, tiene que desechar todo pensamiento de ruina, tiene que desechar todo pensamiento de pobreza, tiene que desechar todo pensamiento y argumento del diablo que lo quiera llevar a la angustia, que lo quiera llevar a la depresión, que lo quiera llevar a las crisis de pánico. Es por eso que el camino de pecadores es aquel precisamente que
filosofías que quieren dañar el autoestima de las personas. Esa es la visión del diablo, esa es la visión del sistema del mundo, esa es la visión del sistema de las tinieblas. Es destruir la obra de Dios, es destruir todo lo bueno que Dios ha hecho contigo. Por eso, si hoy día estás en alguna situación complicada y difícil y has determinado a escuchar en este momento la palabra de Dios, yo te animo en el nombre de Jesús. Ponte de pie, sigue adelante, sigue trabajando en la obra de Dios, sigue esforzándote y pon tu corazón a disposición para que el Señor lo vaya moldeando. Amén. También dice: no se ha sentado en silla de escarnecedores. Estas expresiones están en estrecha relación con la sabiduría bíblica. El sentarse en silla de escarnecedores no puede ser algo más distante de lo que es la sabiduría de Dios, de lo que significa llevar una vida de sabiduría. El sabio sabe callar, el sabio sabe pensar, el que administra sabiduría de parte de Dios. Y es algo muy digno de notar en esta hora que el Nuevo Testamento dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará a cada uno y sin reproche, ¿verdad? Entonces la fórmula que el Salmo presenta para la bendición es esta: alejarte del camino o del consejo de los malos, alejarte del camino de los pecadores y alejarte de aquellos que se sientan en silla de escarnecedores. ¿Qué significa esto? Que hablan, que comentan, pero sus palabras están totalmente lejos de la sabiduría de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque por el temor de Dios se apartan del mal los hombres. Hoy quiero invitarte a que busques la posibilidad de ser un hombre y una mujer bendecida por Dios. Esto no es especulación filosófica, sino que es en este salmo un análisis profundo, sobrio, crítico de lo que puede llevarte a descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Esto es lo que te estamos enseñando el día de hoy, lo que puede llevarte a descubrir todo lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Amado, la enseñanza de este salmo también apunta a la dicha, a la felicidad del creyente que incorpora la sabiduría bíblica a su estilo de vida diario. Tú sabes perfectamente que nuestro lema como organización, como iglesia, es un cristianismo en una relación íntima con Jesús como estilo de vida. ¿Qué significa esto? Que para nosotros el practicar la vida cristiana tiene que ver con la vida diaria, tiene que ver con el estilo de vida que nosotros desarrollamos. Y en ese estilo de vida es muy importante incorporar la sabiduría bíblica a nuestro estilo de vida. No podemos conducirnos por filosofías humanas, no podemos conducirnos por promesas humanas, aunque suenen muy hermosos y aunque sean muy lindas y aunque traigan muchas cosas beneficiosas para ti. Nada se compara a lo que la Biblia puede añadir a tu vida, a lo que la palabra de Dios puede añadir a tu vida y a lo que el mismo Dios a través de su palabra puede hacer contigo, puede hacer con tu vida. Porque en este mundo, amado hermano, sea bueno o sea malo, venga de donde provenga, lo que pueda añadirte a tu vida, ninguna de esas cosas, ni el dinero, ni la posición social, ni la cultura, ni las finanzas, ni la educación, ni nada en este mundo podrá llevar tu vida al más alto nivel de desarrollo de lo que puede hacer la palabra de Dios en tu vida. Así que no importa que estés allá, lejos, en Puerto Montt tal vez, no importa de dónde provengas, no importa quién tú seas, si añades la sabiduría bíblica, serás una mujer bendecida, serás un hombre bendecido y reconocerás y podrás darte cuenta que donde el Señor abre, nadie puede cerrar y donde Él cierra, nadie puede abrir. Aleluya. El Salmo 34, versículo 8 dice: gustad y ved, dichoso el hombre que confía en el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si pudiéramos comparar el resultado de esta clase de vida que nos plantea el Salmo número 1, veremos la figura que el salmista nos dice ahí también en el Salmo 92. La figura de la palmera. Dice: el justo florecerá como la palmera
crecerá como cedros en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. En primer lugar, habrá una consistencia. En primer lugar, habrá firmeza. En primer lugar, como la palmera, tal vez el viento viene contra ti, doblará tu vida, tal vez te querrá tirar al suelo, pero no te dejará derrotado. Siempre tendrás la fuerza para ponerte en pie. Y como dice el apóstol Pablo, derribado pero nunca destruido. ¿Por qué? Porque hay alguien grande que está en nuestro interior. Hay alguien que ha hecho una obra en nuestro interior. Por eso yo te decía al principio de esta predicación que la obra más grande de Dios se produce en nuestro interior. Porque es allí donde están nuestros asuntos. Es allí, desde allí donde provienen nuestras debilidades. Desde allí provienen nuestros fracasos. Desde allí provienen todas las instancias difíciles y complicadas de la vida que están allí por heridas, por daños. Entonces, cuando el Señor viene y trabaja en nuestro interior, forma en nosotros una nueva persona y le da firmeza y le da seguridad y le entrega promesa. Por eso dice el salmista: el justo, el que experimenta esto, el que es capaz de vivir esto, florecerá como la palmera, como cedros en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué significa eso? No hay nada más parecido al cielo que estar en la casa del Señor. No hay nada más parecido al cielo que ser parte de la iglesia del Señor. Y aunque estamos aquí en línea, y aunque no estamos físicamente juntos, estamos haciendo vida cristiana, estamos haciendo una reunión familiar de adoración. Por lo tanto, en este momento somos casa de Dios, en este momento somos habitación de Dios. Por lo tanto, aquí podemos disfrutar del gozo, podemos disfrutar de la alegría, podemos disfrutar de la fe y de la esperanza y del amor. Aleluya, porque esa es la promesa de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros recibimos cuando estamos en el Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Amada iglesia de Puerto Montt, quiero bendecirte el día de hoy. Quiero pedirle al Señor que esta palabra fluya en tu corazón, fluya en tu espíritu y haga de ti una persona de fe, una persona que tenga las cualidades de un hombre justo, de una mujer justa, que se puede parar en contra de la adversidad con la fe del Señor, con la fe del Señor sobre su vida, sabiendo que aunque hayan momentos difíciles, hay un Dios grande que los respalda. Amén. Dice el salmista que esta clase de persona dará su fruto a su tiempo y su hoja nunca caerá. Esto significa, amado hermano, que cuando tú no estás dando fruto, entonces estás dando cobertura, estás dando sombra. Amado, hay tanto por hacer. Hay un mundo que nos está esperando. Hay un mundo que está necesitando ver referentes. Por eso es que el salmista se refiere a los árboles robustos, que indican que el poder de Dios, cuando está en tu vida, te permite superar adversidades. Te permite superar no solamente adversidades, sino también responder con valor y sabiduría a todos los ataques del enemigo. ¿Por qué razón? Porque estás plantado en la casa de Jehová. Por otra parte, el Salmo nos presenta el camino del impío. Esto representa el camino que va hacia la deriva, que no hay un norte. El camino de aquel que no puede ver más allá de sus narices, porque no tiene revelación, porque no tiene luz, porque no es capaz de reflexionar, porque se trata de la vida de aquel que construye una vida sin fundamento, sin considerar a Dios. Y como Jesús lo enseñó bien en su conclusión del Sermón del Monte, dice que es como aquella persona que levanta su casa sobre la arena, donde no hay fundamento, a diferencia del que levanta su casa sobre la roca. Para los dos están asegurados los momentos difíciles, para los dos están asegurados los tiempos de dificultad, pero la diferencia es que aquel que fundó su casa sobre la arena no tiene ninguna firmeza, porque ese es el camino. Por eso es que vemos tanta gente entregada a la droga, entregada al alcohol, entregada a la violencia, entregada a una vida que no tiene propósito, a una vida que no tiene sentido. ¿Por qué razón?
porque todo lo bueno que Dios ha puesto en ellos se ha destruido por construir su vida a partir de sus propias reflexiones, a partir del humanismo, a partir de las filosofías que están lejos de ser la palabra de Dios. Dice el salmista, estas personas son como el tamo que arrebata el viento, son como una paja que es sacudida, que vuela de un lugar a otro. Y esa es la representación de una vida que está vacía, de una vida efímera, que no tiene sentido. No hay nada peor en la vida que no tener sentido de vida, que entender que la vida es un sinsentido. Pero en medio de ese sinsentido, nosotros como gente de fe sabemos que podemos sacar las mejores lecciones de los peores momentos. Sabemos que Dios se puede glorificar como el maestro que toma el barro en sus manos y le forma, le da una forma, le da un sentido, le da un propósito. Por eso tú no eres cualquier persona, por eso tú no estás de más en esta vida. Por eso es que tú debes saber que eres una persona bendecida, porque tienes un propósito, porque hay un diseño sobre tu vida. Sin embargo, la vida del que no toma en consideración la reflexión del salmista es una vida que está vacía. Es válido decir aquí, amados, que al final de nuestros días daremos cuenta de nosotros mismos y no de nuestros hermanos y no de las otras personas. Y digo esto porque he visto tanta gente dirigir su vida y tomar decisiones condicionados y de acuerdo a la falla y los pecados de otras personas o de otros hermanos. Jamás en la vida puedes caer en ese tipo de errores. Tienes que entender que al final de nuestros días se nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hicimos y no de lo que otro hizo. Sea este un hombre bueno o un hombre malo, sea este ocupe el cargo que ocupe en su vida. Cada uno debe saber, como dice Eclesiastés capítulo 12, que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué significa esto, amado? Un día, como seres humanos, volveremos a la presencia de Dios. A presentarnos delante de Dios. Usted sabe eso. La Biblia lo enseña. El Nuevo Testamento lo enseña con mucha claridad. Hay un día en que tú y yo compareceremos delante del Señor. Pero lo que nos dice Salomón, que la vida es un sinsentido. Que la vida, nunca hermano, podremos nosotros caminar en esta vida tratando de entender todas las cosas. Por eso dijo Pablo, hay cosas que yo veo, hay cosas que entiendo y hay cosas que no entiendo. Hoy veo como en un espejo. Hay cosas que para mí son ciertas y claras, pero hay otras cosas que no veo. Pero al final de todo esto permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué significa esto, amado? Que en la vida van a haber situaciones difíciles, injustas, que no tendrán respuesta. Pero debes saber que eso es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. El fracaso es parte de la vida. Las dificultades son parte de la vida. Pero por sobre todas esas cosas, eres un hombre y una mujer creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, que tiene el Espíritu de Dios en su vida y que un día tendremos que estar delante de la presencia de Dios, respondiendo por nuestras propias decisiones, respondiendo por nuestras propias formas y no por lo de otros. Es por eso que es muy importante que cobres ánimo. Lo que el sabio nos quiere enseñar en este pasaje es que la antigua sentencia que hay sobre el hombre, donde dice: comerás el pan con el sudor de tu frente, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Por eso, amados, hay muchas cosas que no tienen sentido en esta vida, sobre todo cuando dejamos de lado a Dios, cuando a Dios lo sacamos de nuestra vida, o cuando ignoramos que el Señor quiere una relación con nosotros, mucho más allá de una expresión cúltica, mucho más allá, una relación con nosotros que vaya más allá de simplemente que usted y yo participemos de un culto o hagamos alguna tarea dentro de la iglesia. Tiene que ver con que el Señor quiere ser el que gobierna nuestras vidas, que lo consideremos a Él,
en todo momento, porque de Él somos, por Él vivimos y para Él vivimos. Eso es lo que dice Pablo, porque todas las cosas que fueron hechas, las que están en los cielos y en la tierra, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. Y si eso es una realidad, que Dios te dé luz en esta hora para entender que tú y yo existimos para la alabanza y la gloria de su santo nombre. Por lo tanto, la invitación hoy es a reflexionar cómo añadir las características de los primeros versículos de este salmo para que estos se conviertan en una verdadera fórmula para la vida de bendición, para la vida cristiana. Amén. Que el Señor te bendiga. Quiero tener unos segundos de oración por ti. Quiero pedirte en este momento que si estás ahí, que el Espíritu y la unción de esta palabra fluyan sobre tu vida de manera poderosa. Que a partir de hoy comiences a ser como esa palmera, como ese cedro en el Líbano, que cuando no da fruto permite que su vida sea una cobertura para otro, que estamos trabajando en la obra de Dios. Yo te bendigo, amado hermano, amado hermana, pastores de FBN Puerto Montt, les bendigo en esta hora y le pido al Señor que desate el espíritu y la unción de esta palabra sobre ustedes, que les bendiga el Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que toda enfermedad, el Señor ahora la sana en el nombre de Jesús, y hacemos retroceder toda tiniebla sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Y declaro que la bendición de Dios está con ustedes. Vamos adelante, vamos firmes, sigamos trabajando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, que el Señor traerá recompensa en su justo momento. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Hola familia FBN Puerto Montt. Bueno, yo hoy tengo el privilegio de poder despedirnos ya. Ha sido un culto maravilloso en donde tuvimos nuestro tiempo con FBN Kids, en donde tuvimos nuestro tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Y también queremos mandarle muchos cariños y muchos abrazos al pastor Humberto, que estuvo compartiéndonos una palabra directamente desde Santiago, FBN Peñalolén. Así que muchas bendiciones, que Dios los siga bendiciendo grandemente. Espero que la palabra que haya sido impartida haya impactado tu vida. Todo nos llegó de alguna manera. Espero que la hayas anotado, que la hayas guardado. Te recuerdo que seguimos con nuestras redes sociales. Tenemos nuestras actividades semanales que no te las puedes perder, que las dejaremos al final de esta reunión online. Así que más que decirle que Dios los bendiga, que nos sigamos cuidando, que ojalá Puerto Montt pueda salir rápido de cuarentena para que podamos vernos, sigamos orando y declarando que Chile va a pasar todo lo que está ocurriendo, que el COVID no nos va a ganar. Así que nada más que decirles, familia, que los esperamos la siguiente semana y bendiciones.